video sobre Bodas de Sangre de Federico García Lorca, donde abordaremos también algunos temas referidos a la generación del 27. Comencemos primero por el autor. El autor de esta obra es Federico García Lorca, que nació en Granada, en España, en 1898. Era un artista vital y delicado, ¿sí? Especialmente era poeta, dramaturgo, pero también dibujaba, tocaba el piano y recitaba. Renovó la poesía española combinando elementos de la tradición popular con un lenguaje metafórico y muy personal, ¿sí? Escribió, por ejemplo, romances donde tenía formas tradicionales españolas de origen medieval, pero mezclándolo con elementos ficcionales y sobre todo con un lenguaje bastante simbólico, ¿sí? Por otro lado, su poesía expresaba también este universo simbólico tan personal, caracterizado por la presencia del misterio y la fatalidad. Su teatro también era concebido como un espectáculo teatral donde las interpretaciones, la música, el vestuario, la escenografía, los colores que se usaban para esas cosas estaban relacionados con la poesía. Entonces sus obras eran en realidad una fuerte contraposición entre la autoridad y la libertad y se refería tanto al orden social como a las costumbres y a la libertad siempre asociado al deseo del instinto vital. Además, esto tiene que ver con que todos los elementos estaban relacionados para que la obra sea concebida como un todo, ¿sí? No solamente lo que los personajes decían, sino también cómo se relacionaba el vestuario y los colores elegidos. Y obviamente con esto de que las obras tenían que ver con esto de referirse al orden social, pero también a las costumbres, ¿sí? Y también a la libertad, ¿sí? Asociada al deseo, al instinto. Fue un personaje popular, sus declaraciones tenían que ver con las injusticias sociales y eso lo convirtieron en el enemigo de la derecha política en ese momento, ¿sí? En el que era lo que estaba avanzando en España. Fue detenido y finalmente fusilado en 1936, ¿sí? Por las fuerzas conservadoras. Algunas de sus obras van a ser Poemas del cantante Jondo, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, La zapatera prodigiosa, La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera, Bodas de sangre, entre otras. Por otro lado, para entender la obra de Lorca y de la generación del 27, tenemos que entender un poco qué pasaba en cuanto al contexto social, histórico y cultural. Ahí la imagen que observan en pantalla es un cuadro que se llama El Carnaval del Arlequín de Miró, pintado en 1924, ¿sí? Que era uno de los principales representantes del surrealismo, que fue un movimiento vanguardista que reivindicó lo irracional en España, ¿sí? En esta época en la que va a escribir Lorca también. Entonces, para entender el contexto tenemos que tener en cuenta que en la primera mitad del siglo XX ocurrieron dos guerras mundiales, ¿sí? Varias crisis económicas y diferentes conflictos sociales. Cuando finaliza la Primera Guerra va a haber un enfrentamiento, ¿sí? En realidad es un enfrentamiento que había desangrado Europa entre los años 1914 y 1919. Y bueno, obviamente que el mundo occidental vivía en un momento de seguridad y optimismo después de la Primera Guerra, ¿sí? Pero no pasaba lo mismo con otros países porque, por ejemplo, en Alemania la Primera Guerra Mundial, como habían terminado derrotados, le va a traer una época de crisis, de penuria económica, a raíz de las condiciones impuestas por los aliados. Y entonces en este ambiente el nazismo va a empezar a tomar fuerza. Sí, obviamente esta expansión o esta ambición de expansión va a terminar en la Segunda Guerra Mundial. Otro acontecimiento también que va a marcar este contexto histórico es la Revolución Rusa de 1917, ¿sí? Con estas ideologías marxistas que difundieron hacia otros países y que empiezan a aparecer como una amenaza al modelo liberal capitalista del resto del mundo. Este conflicto obviamente después se extenderá después de la Segunda Guerra Mundial hasta la que conocemos como Guerra Fría. En cuanto al aspecto cultural,
esta etapa va a estar atravesada por el desarrollo de movimientos vanguardistas que habían empezado a surgir antes de la Primera Guerra Mundial. Obviamente que durante la guerra todo lo que es cultural y artístico pasa como un segundo plano, pero ya habían empezado a surgir antes. Entonces las vanguardias lo que implican es un quiebre o ruptura racional con las corrientes anteriores, tanto en el plano formal como en el plano ideológico, ¿sí? Y lo que van a hacer básicamente es reivindicar todo lo que tiene que ver con lo irracional, con la defensa de la libertad total del creador, ¿sí? Esos serían los dos rasgos más distintivos, ¿sí? La libertad total y la defensa de esa libertad del creador, ¿sí? Y obviamente reivindicar también lo irracional, ¿sí? Bien, aparte lo que tenemos que tener en cuenta también es que España no interviene en la Primera Guerra Mundial, sino que se mantuvo neutral. Entonces lo que va a hacer es abastecer a Europa, ¿sí? Entonces todo esto favorece también la industria, los banqueros, pero el proletariado y los campesinos van a quedar sufriendo carencias. Entonces, de estos productos de primera necesidad, porque ahora lo que se hace es abastecer al resto del mundo para otras cuestiones. Entonces, todo lo que era el proletariado urbano y campesino se van a empezar a organizar en sindicatos, ¿sí? Y va a haber una guerra civil. Entonces, toda esta inestabilidad política y social va a desembocar en una dictadura, ¿sí? Que va a terminar en otra dictadura, en este caso va a terminar con la de Franco, y en este periodo hay en España una época oscura, sangrienta y triste, ¿sí? Entonces, si sumamos todo esto de, bueno, de valorar lo irracional y la defensa de la libertad del creador, más la situación económica que hace que la gente esté enojada, ¿sí? Que haya mucho movimiento sindical, socialista y anarquista, y una guerra civil española, vamos a ver que el arte de alguna manera va a reflejar eso, como por ejemplo sucede con el caso del Guernica de Picasso, ¿sí? Que representa el dolor y la muerte de la guerra, ¿sí? Entonces, toda esa situación va a generar que el arte lo muestre. Entonces, en todo este contexto va a aparecer, ¿sí? Lo que vamos a llamar la generación del 27, ¿sí? Bien, obviamente que durante este periodo, entre las dos guerras eh, mundiales, la literatura española va a tener un momento en el que va a haber mucha creatividad y mucha producción literaria, y obviamente que la generación del 27 va a ser este grupo de escritores destacados, ¿sí? Que van a hacer que la experiencia vanguardista ocupe un papel preponderante, ¿sí? Entonces, va a incluir a autores y poetas como Federico García Lorca, Gerardo Diego, Pedro Salinas, entre otros. Todos ellos lo que van a hacer es combinar e integrar en sus obras elementos vanguardistas, pero con elementos tradicionales de la literatura española de un modo original, ¿sí? O sea, si bien son vanguardistas, no van a alejarse de la tradición española. Rescatan y admiran al poema barroco por la originalidad de sus metáforas, y por otro lado también van a impulsar y a ser protagonistas de estas estéticas vanguardistas del siglo XX, ¿sí? Entonces van a mezclar las dos cosas, lo tradicional con lo vanguardista, ¿sí? Era un movimiento bastante único, ¿sí? Sin embargo, este momento de creación va a ser interrumpido y va a ser en realidad cortado bruscamente por la guerra civil mencionada anteriormente, donde algunos autores mueren y otros van a tener que exiliarse. Entonces, de alguna manera, esa producción tan rica literaria va a verse interrumpida por esta guerra civil. Con respecto a las vanguardias y algunas cuestiones importantes de ella, tenemos que tener en cuenta que las vanguardias van a tener como objetivo buscar y promover la renovación completa, así tanto de la literatura como de todas las artes, mediante la exploración de materiales, de temas o de formas de expresión novedosos y originales. Entonces se van a caracterizar por los siguientes aspectos, ¿sí? El arte
se considera como creación y no como representación de la realidad, ¿sí? O sea, se abandona el arte figurativo y representativo y se impulsa el no figurativo, ¿sí? El más abstracto. Los sueños y lo irracional forman la clave de la percepción del mundo y a partir de nuevos géneros se van a buscar integrar las artes, por ejemplo en el caligrama, donde yo mezclo poesía con dibujo, ¿sí? Van a ocupar un lugar central este tipo de artes donde yo a partir de una expresión artística puedo mezclar diferentes tipos de arte, ¿sí? Y se desarrollan especialmente entonces estos aspectos visuales del poema. Por otro lado, vamos a tener ruptura de reglas sintácticas, normas de género y disposición gráfica que antes eran constantes, se suprime la puntuación, los conectores, se promueve lo ilógico y la multiplicidad de sentidos. Se buscan nuevos efectos creativos, lo que implicó que apareciera en el arte lo feo, la deshumanización y la animalización, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener expresión de ideales en forma de manifiestos y que eran estos textos que desarrollaban los propósitos estéticos y eran publicados en revistas literarias con esos pensamientos, ¿sí? El manifiesto básicamente lo que hacía eso, o sea, como su palabra lo dice, era poner de manifiesto los ideales de un grupo artístico. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la visión trágica, ¿sí? Y esto lo vamos a explicar más en detalle. La tragedia es un género literario que tiene sus propias reglas. Y por otro lado tenemos lo trágico, sí, que es un proceso filosófico y antropológico que aparece en diversas formas artísticas, así como en la existencia humana. ¿Sí? Va a estar relacionado con determinados contenidos y significados que están presentes tanto en la tragedia como en otros géneros literarios e incluso en la vida real de las personas, ¿sí? Lo trágico se va a relacionar con la visión trágica, que tiene que ver con esto de, se va a poder relacionar, ¿sí?, con lo artístico, ¿sí?, con una conciencia colectiva desgarrada, de hombres torturados por hondas pasiones y contradicciones existenciales. Entonces se pregunta acerca de cuál es el sentido de la vida, si vive entre la idea de morir y el deseo de trascendencia, si es la mirada trágica sobre la vida. Y obviamente que eso lo vamos a relacionar y se va a ver representado en lo que es la vida y la obra de estos autores. Entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, vamos a adentrarnos en lo que es Bodas de Sangre, ¿sí? La obra en general. Bodas de Sangre es una tragedia en verso escrita por Federico García Lorca en 1931 y fue llevada al cine en 1981. Es una producción poética y teatral, sí, acá se van a mezclar los dos géneros, que se centra en el análisis de este sentimiento y de esta mirada trágica, esta visión trágica, desde la vida y la muerte, lo antiguo y lo moderno, en la manera de ver la tragedia. Entonces todo ello va a estar enmarcado en un paisaje andaluz, trágico y universal. Básicamente la obra se va a tratar de un matrimonio arreglado por conveniencia, donde la novia tiene una historia pasada con Leonardo y Leonardo tiene una relación trágica con la familia del novio, ¿sí? La novia está enamorada de Leonardo, pero no puede casarse con él por cuestiones económicas, entonces ella decide que él se case con su prima, con la prima de la novia, ¿no? Entonces, cuando deciden arreglar el matrimonio con el novio, que es con quien se va a casar, la madre del novio se da cuenta de que ella había tenido una relación con Leandro y la familia de Leonardo, perdón, es la familia culpable de que haya muerto su esposo y su otro hijo, ¿sí? Entonces ahí comienza toda una situación de conflicto familiar. Bodas de Sangre está basada en hechos reales. Los acontecimientos trágicos reales hacen referencia a una situación que ocurrió el 22 de julio de 1928 en un cortijo de fraile en Níjar, Armería. Lorca los conoce porque los lee en el diario. Ya se había escrito una novela corta acerca de esto, donde básicamente lo que sucede en los hechos reales es que
el novio y Leonardo se enfrentan y mueren, ¿sí? En los hechos reales pasa algo similar. La estructura de la obra obviamente tiene una introducción donde se plantea el triángulo amoroso, ¿sí? Donde el novio habla de sus deseos de casarse con la novia y la madre descubre que había tenido un novio anterior llamado Leonardo. El desarrollo obviamente se establecen las expectativas para el matrimonio y se conoce la trama familiar de Leonardo y sus intenciones de seducción, ¿sí? Hacia la novia. Y el punto culminante es el arte decisivo de la trama, donde vamos a tener la huida de la novia con Leonardo, ¿sí? Y el posterior desenlace. La división de la obra son 3 actos, los cuales a su vez se dividen en varios cuadros, ¿sí? El primer acto tiene 3 cuadros, el segundo y el tercero tienen 2 cada uno. Los temas centrales, obviamente, la idea principal de la obra es la dicotomía entre el amor y la muerte, ya que se relata la historia de vidas y amores que comienzan a formarse pasando por distintos conflictos que comúnmente surgen en la sociedad, pero que pocas veces terminan en muertes, y de ahí el título que alude a la sangre derramada. Y las ideas secundarias van a ser el amor, el matrimonio por interés, la muerte, ¿sí? La pasión, podemos mencionar los conflictos familiares. Lo importante de Bodas de Sangre también tiene que ver con lo simbólico, que yo les había dicho que la obra de Lorca y de la generación del 27 en general mezclaba esto de lo tradicional con lo simbólico. En este caso tenemos varios símbolos, uno de ellos es la luna, donde vamos a tener el principio de lo femenino frente al sol, es la receptora de la vida, es el símbolo de la fecundación, y además en la obra es el acoso de la existencia, la destrucción, el nacimiento y la muerte, ¿sí? Obviamente que decide cuál va a ser el final de los fugitivos, su luz penetra las oscuridades y forja el cuchillo de la muerte y dispone el sacrificio. De hecho, la luna es quien va a iluminar a quienes persiguen a los fugitivos para que finalmente terminen en su muerte. Por otro lado tenemos la mendiga, que va a coincidir con la luna en los propósitos de procurar la muerte, si ella augura la visión de la muerte, centrada en la imagen de la alcoba con los cofres abiertos a la espera de los cuerpos muertos y en manos de navajas, se transforma en una mensajera de la tragedia, de hecho es quien guía, ¿sí?, a quienes están persiguiendo a Leonardo y a la novia. Entonces, junto con la luna, si la luna ilumina y la mendiga guía para que puedan finalmente encontrar a los fugitivos y matarlos, o al menos enfrentarse. Las navajas y los cuchillos van a representar la muerte y la enemistad, ¿sí? En este caso los cuchillos son mencionados desde el primer acto, donde la madre del novio plantea esto de que el hijo no tiene que llevar navajas porque por culpa de navajas ella perdió a su esposo y a su otro hijo. Vamos a tener también el caballo asociado con la virilidad y la fuerza, ¿sí? En este caso va a estar asociado a Leonardo. Leonardo en este caso es el único personaje que tiene nombre y es el único que decide sobre su destino. Sí, representa la pasión desenfrenada, de hecho muchas oportunidades se menciona que el caballo de Leonardo se encuentra bastante cansado, sí, y agitado, haciendo referencia a que Leonardo se va de noche a ver a la novia, entonces como se va tipo fugitivo, el caballo vuelve bastante cansado por esas carreras que él le hace hacer. Y también va a haber una canción de cuna que cantan la suegra y la mujer, y va a ser también este caballo con una ironía trágica acerca del desenlace fatal, si es como un augurio. Por otro lado tenemos los azares, que son unas flores blancas que lleva la novia y que tiene que ver con la pureza y su virginidad. De hecho, en un momento la novia tira los azares como negándose, ¿sí?, a ese matrimonio y a ese lugar de virginidad. El novio está ilusionado con las flores y Leonardo también en un momento menciona que la novia debería llevar una corona un poco más chica. Por otro lado, también vamos a tener el símbolo del trigo, que tiene que ver con el poder sexual y masculino. De hecho, se menciona los campos que tiene tanto el padre de la novia como la madre del novio, cuando menciona que el padre la llevaba al campo.
Bueno, espero que les haya servido y les haya sido útil. Cualquier duda que tienen la pueden dejar en los comentarios acá abajo o pueden también comunicarse conmigo por los medios ya utilizados. Muchas gracias y hasta el próximo video.